Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a trabajar con el segundo caso de movimientos circulares que vamos a ver por el momento. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al movimiento circular uniformemente acelerado, que lo trataremos como MCUA. Este movimiento, tal y como podéis prever, lo que le ocurre es lo contrario al que habíamos visto hasta el momento, al movimiento circular uniforme. En ese caso, teníamos una aceleración normal distinta de cero e igual a la velocidad al cuadrado dividida entre el radio, lo que nos determinaba que la dirección y el sentido del propio movimiento iban cambiando constantemente, pero en el caso del movimiento circular uniforme, el módulo de la velocidad era constante durante todo el tiempo, o lo que es lo mismo, que la aceleración tangencial era igual a cero. Sin embargo, en este caso tendremos una aceleración tangencial distinta de cero. Tendremos una aceleración tangencial distinta de cero, pero que será constante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como está uniformemente acelerado, entonces tendremos que esa aceleración será un valor constante o lo que es lo mismo, que la velocidad irá aumentando de manera progresiva. Podríamos tener un problema donde fuera un movimiento circular simplemente acelerado, donde esa aceleración tangencial no tuviese por qué ser una constante y pudiese ser simplemente una función como cualquier otra con respecto a la velocidad o a la posición y a partir de ahí sacar las nuevas ecuaciones. Pero por el momento nos vamos a quedar con esta idea. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a plantear las ecuaciones para el resto de movimientos porque al igual que del movimiento rectilíneo uniforme al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado teníamos un cambio, en este caso nos va a ocurrir igual. El movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado no van a tener las mismas ecuaciones. Vamos a poner por aquí, como siempre, nuestro círculo para determinar algunas posiciones que puedan ser interesantes y lo que hablamos siempre. Comienzo desde el inicio, me vengo a este punto donde aquí consideramos que tita 0 es igual a 0. ¿De acuerdo? A 0 radianes. Recordad que ángulo siempre lo medimos en radianes, velocidad angular radianes por segundo y en el caso de las velocidad de las aceleraciones veremos cómo las medimos, aunque en el vídeo anterior de los ejercicios ya hemos visto las diferentes unidades que podemos utilizar. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que lo que realmente vamos a utilizar para determinar las ecuaciones va a ser estos valores, ¿de acuerdo? A este valor de la aceleración lo voy a llamar alfa. El valor que sea en concreto puede ser 1 metro por segundo cuadrado, 5, menos 1, depende de si es acelerado o frenado, pero al final la idea es la misma. Entonces, ¿qué nos va a ocurrir? Que como siempre tendremos magnitudes angulares y tendremos magnitudes lineales. Si recordáis, teníamos ángulo y velocidad angular, arco y velocidad lineal. Entonces, para determinar en este caso la velocidad angular, al igual que teníamos el modelo de la velocidad lineal, que siempre era v0 más la aceleración por el tiempo, ¿vale? O mejor dicho, la aceleración tal y como la planteábamos en el concepto lineal, aceleración por el tiempo. En este caso nos va a ocurrir lo mismo. Sería velocidad inicial angular más aceleración angular por el tiempo. ¿De acuerdo? Esta sería la idea que nosotros tendríamos que seguir. ¿Ok? Es decir, que tendremos una componente inicial, suponiendo que el movimiento comienza desde cero ya girando, es decir, que no comienza estático. Si comienza estático, ya sabemos que omega cero sería igual a cero. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora con la velocidad lineal? Que esta ecuación se va a seguir manteniendo. Pero claro, ¿cómo determino la velocidad inicial y cómo determino la aceleración con respecto a los datos que tengo arriba? Bueno, pues si recordáis, otra cosa que se debería mantener sería que la velocidad sería igual a la velocidad angular por el radio. Es decir, que estas dos ecuaciones deberían ser iguales. Y si yo sustituyo la velocidad angular que tengo aquí arriba dependiente del tiempo,
lo que va a ocurrir sería que tendría omega 0 más alfa por t, todo multiplicado por el radio, ¿vale? Y si esto lo separo, me quedaría omega 0 por el radio más alfa por el radio y por el tiempo. Y esto sería de nuevo igual a la velocidad. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a comparar las dos magnitudes. Es decir, yo sé que v0 más aceleración por el tiempo tiene que ser igual a omega 0 por r más alfa por r y por el tiempo. ¿A qué conclusión puedo llegar aquí? Pues a que v0 será igual a omega 0 por r y a que la aceleración será alfa por r. Es decir, igual que habíamos visto siempre. Es decir, que la velocidad inicial en términos lineales será la velocidad inicial angular por el radio y que la aceleración lineal será igual a la aceleración angular por el radio, lo cual seguirá siendo una aceleración constante porque alfa lo definimos como constante y el radio lógicamente va a ser siempre el mismo. ¿Ok? Por tanto, podéis plantear los términos de velocidad como queráis, ¿vale? Esto los voy a poner por aquí arriba para que nos quede claro que es de la parte lineal. Hemos dicho que v sería igual a v0 más aceleración por tiempo, o lo que era lo mismo, omega 0 por r más alfa por r y por el tiempo, o lo que era lo mismo, omega 0 más alfa por t, todo multiplicado por r. Al final, cualquiera de las tres maneras es exactamente lo mismo. Podemos ver aquí que v0 era omega 0 por r y también podemos ver que la aceleración es alfa por r. Al final, la idea es exactamente la misma. ¿Y qué me ocurre en la posición? Pues en la posición voy a volver a sacar la simetría que tendría con respecto al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si recordáis, posición final era igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Esta es la idea que tenemos en estos casos. Entonces, en los términos angulares nos va a pasar lo mismo, que sería ángulo final, que sería igual al ángulo inicial, más velocidad angular por el tiempo, más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. La métrica es exactamente la misma. Es decir, repito, ángulo final igual, esto lógicamente sería omega final, y esto sería velocidad final, esto es obvio. Y tenemos ángulo inicial más velocidad angular inicial por el tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aceleración angular, velocidad angular y ángulo. ¿Y qué ocurre? Que con respecto a la posición tengo que volver a hacer el símil que tenía antes, porque si recordáis, aquí tendríamos arco final igual a arco inicial más velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero también hay que recordar que el arco era igual, si os acordáis, el arco era igual al ángulo por el radio. O lo que sería lo mismo, que arco final sería igual a todo esto, que era el ángulo inicial, es decir, a tita 0 más omega 0, esto sería final y esto final, ¿vale? Tendríamos tita 0 más omega 0 por el tiempo, más 1/2 de alfa por el tiempo al cuadrado y todo multiplicado por r. O lo que es lo mismo, tita 0 por r más omega 0 por r por el tiempo y más 1/2 de alfa por r y por el tiempo al cuadrado. Y como antes, puedo comparar. Si os dais cuenta, si yo comparo esta expresión con φ0 más v0 por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, llego a la siguiente conclusión. La primera conclusión en la que ya había llegado antes, a que la aceleración lineal es igual a la aceleración angular por el radio. La siguiente es a que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, ¿vale? Estas son las dos conclusiones que ya había llegado antes. Y ahora la tercera, a que el ángulo inicial el arco inicial tendrá que ser igual al ángulo inicial por el radio. ¿Ok? Es decir, que tal y como podemos ver, en efecto se sigue cumpliendo lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Phi final lo podemos poner como ese φ0 más v0 por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, o lo que sería lo mismo, tita 0 por r más omega 0 por r por t
y más 1/2 de alfa por r y por t al cuadrado. Y esto nos lleva a que, tal y como hemos dicho, phi 0 tendrá que ser igual a tita 0 por r. Si recordáis, la idea principal está en recordar que todas las magnitudes lineales se relacionan con las angulares multiplicando directamente por el radio. ¿Ok? Entonces, como habéis podido ver, aquí la idea resulta en lo siguiente. Si hacemos aquí de nuevo la tabla de desplazamiento, velocidad y aceleración, y ponemos aquí el término angular y el término lineal, lo que nos ocurre es lo siguiente. La aceleración angular, o lo que llamaríamos en este caso como el cambio de la velocidad de giro, ¿vale? Ese alfa sub t es una constante, ¿de acuerdo? Recordamos que el alfa sub n realmente no marca un cambio dentro de las velocidades o los desplazamientos en términos de módulo, sino que lo marca en términos de dirección y de sentido, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí velocidad angular como ese omega que depende del tiempo, sería omega 0 más alfa por t, y velocidad que depende del tiempo, que sería la omega que depende del tiempo por el radio. Y en el caso del ángulo nos pasa lo mismo. Ángulo que depende del tiempo, ángulo 0 más omega 0 por el tiempo y más 1/2 de alfa por el tiempo al cuadrado. Y aquí lo mismo, arco que depende del tiempo sería igual al ángulo que depende del tiempo multiplicado por el radio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que aquí, como el cuerpo cada vez se va a mover más rápido o más lento, porque antes veíamos que tiene una velocidad completamente simétrica y constante en todos los puntos, pero sin embargo en este caso el término de la velocidad va a cambiar de la velocidad lineal. Por tanto, la velocidad angular, perdón, la aceleración normal también va a cambiar. Es decir, que alfa sub n, que dependerá en este caso del tiempo, será la velocidad al cuadrado, que también depende del tiempo, dividida entre el radio. Y esto, si os dais cuenta, sería lo mismo que omega, que depende del tiempo, por el radio, todo al cuadrado, dividido entre el radio. O lo que es lo mismo, omega cuadrado, que depende del tiempo, por el radio, y aquí ya puedo sustituir como omega 0 más alfa por t, todo al cuadrado, y multiplicado por el radio. Esta sería la aceleración normal que dependería del tiempo. ¿De acuerdo? Podemos ver aquí perfectamente que depende del tiempo, donde es directamente proporcional a la aceleración angular que tenemos en este caso, esa aceleración tangencial distinta de cero. Así que, chicos, habéis visto que lo bueno que tienen estos problemas es básicamente que la similitud que existe entre los términos angulares que no conocíamos y los términos lineales que sí conocíamos es muy grande. Por tanto, todo esto nos permite simplemente extrapolar los resultados que ya teníamos de las variables lineales a las variables angulares, y además conocíamos ya la relación que existía con respecto al movimiento circular uniforme, por lo tanto no hay ningún problema. Como siempre os digo, chicos, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejándola en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.